Bienvenidos a este video tutorial multimedia número 9 en el que abordaremos la simulación de microcontroladores utilizando el módulo VSM de Proteus. La simulación de microcontroladores es uno de los aspectos que destacan en Proteus, haciéndolo único en comparación con otros paquetes de CAD electrónico. En primer lugar, describiremos la configuración y los comandos básicos de Proteus para preparar la simulación de microcontroladores. Y esto lo haremos a través de la configuración propia del menú Source. Es importante prestar atención a las opciones de este menú porque es fuente de posibles errores a la hora de simular. A continuación veremos las distintas opciones de depuración que nos ofrece Proteus VSM a través también de otro menú llamado Debug que cuelga de la barra de herramientas principal. Por último, para aplicar la teoría vista en los dos apartados anteriores, abordaremos un ejemplo sencillo de una alarma basada en un PIC 16F84A. Abrimos el Proteus y nos vamos a el menú Source que cuelga del menú principal. Dentro de este menú Source tenemos una segunda opción que hace referencia a la definición de herramientas de generación de código. Si pinchamos aquí, se nos abre una ventana en la que, dividida en tres partes principales, esta primera parte que sería herramientas de generación de código, esta sería una segunda parte que hace referencia a los diferentes opciones del comando make, y una tercera parte que haría referencia a la extracción de datos para el depurado del código fuente. Bien, en esta primera parte de herramienta de generación de código, vemos que por defecto Proteus al instalarse pues ya tiene definidas una serie de ensambladores para los micros más populares. Por ejemplo, este primero de aquí, a referencia, sería un ensamblador para la familia de los micros de Intel 8051. La segunda sería para los micros de Motorola, los HC11. La tercera para los AVR. En el caso de RSM32 sería para un ensamblador para el entorno IDE de estos OVR. Después tendríamos también el MPSAM, que sería el ensamblador que proporciona microchip para los PICs de todas las familias, de los 10, 12, 16, 18. Y después tendríamos un último ensamblador que sería el MPSAM Win, que sería un ensamblador para un entorno Windows, un entorno IDE del MPLAB. Bien, si utilizamos algún micro en nuestro diseño que no tenga predefinido ese ensamblador, pues habría que utilizar el botón New y buscar dentro de nuestro disco duro donde tenemos ese ensamblador. Normalmente los fabricantes de microcontroladores o microprocesadores proporcionan de alguna forma un ensamblador o incluso compilador para sus micros, de tal manera que nosotros tendríamos que copiar esos ficheros proporcionados por el fabricante en algún directorio y después
buscarlos desde este menú ahí. La siguiente parte de esta ventana, como dijimos, hace referencia al juego de reglas del comando make y nos muestra, en principio, el tipo de fichero que deseamos ensamblar, en este caso ASM, así como el código objeto producido después del ensamblado. En este caso es un ex. Esta casilla de aquí, always build, nos evita definir el formato de salida de ese programa fuente. Por otra parte, tenemos una línea de comando que tiene una serie de parámetros que de momento conviene no tocar, ya que Proteus por defecto en la instalación establece los parámetros correctos. De todas maneras, en los manuales de Proteus podremos encontrar más información a este respecto. La última parte de esta ventana hace referencia a los datos de extracción para el depurado del código. Normalmente se hace referencia a un fichero llamado LST, que como vemos por defecto ya viene establecido, que es importante tenerlo en cuenta, ya que si no establecemos este parámetro, este fichero de salida, pues no va a ser posible después el depurado paso a paso del programa. Dispondríamos igualmente de un browse que nos permite encontrar la herramienta adecuada para generar este fichero LST. En el caso de los PIC, pues la herramienta en concreto sería mpsam ddx, que ya digo, es la herramienta, el fichero ejecutable que nos permite generar el fichero LST en el proceso de ensamblado y que posteriormente nos permite también depurar paso a paso nuestro código fuente. De todas maneras, a no ser que deseemos utilizar un compilador C o BASIC para la generación del código X, no hace falta tocar nada en este menú, ya que por defecto está bien configurado. Lógicamente, si definimos una herramienta nueva de ensamblado con el botón New, pues habrá que buscar en esa relación de ficheros, que ya digo que nos proporciona el fabricante, pues la utilidad que nos produce ese fichero LST. Damos a la tecla OK para confirmar los cambios y una vez que le hemos dicho al Proteus dónde encontrar las herramientas adecuadas para ensamblar el programa objeto, ya podemos indicarle cuál es nuestro código de programa que queremos asociar al microcontrolador de nuestro circuito. Para ello, volvemos al menú Source y nos vamos a la primera opción, que se encargaría de añadir o quitar ficheros fuente. Pinchamos aquí y nos aparecería una ventana en donde, en primer lugar, escogemos la herramienta de ensamblado que vamos a utilizar. Vamos a suponer que tenemos un PIC en nuestro diseño, con lo cual cogeríamos la utilidad mpsam, ese ensamblador. A continuación, cliqueamos en el botón New para buscar el código fuente en nuestro disco duro, que en este caso
podríamos recorrer los directorios hasta encontrar el fichero fuente ASM, que está aquí como ejemplo. Tenemos uno que es ADC1, le damos a abrir y a continuación veremos que hay una serie de flags en el que digamos que son los parámetros que se le pasarían al ensamblador por si hay que hacer algún ensamblado de tipo especial. En este primer caso no vamos a tratar esto. Por defecto los flags lo dejamos la casilla en blanco, le damos a OK y vemos que si volvemos al menú Source nos aparece aquí debajo, nos aparece añadido nuestro fichero fuente. Este fichero fuente podemos incluso desde aquí abrirlo para modificar alguna línea de instrucción errónea. Si clicamos aquí veremos que se abre un editor de textos, en este caso el WordPad que yo he definido, aunque por defecto el Proteus viene con un editor propio muy parecido en todo caso a este Notepad o WordPad, un editor de textos muy simple en el que yo puedo lógicamente ver el código fuente, puedo modificar aquello que me interese y finalmente guardarlo con la opción propia de un editor de textos de guardar. Salimos de este editor de textos y ahora lo único que debería por hacer es ensamblar ese código fuente, para lo cual volvemos al menú Source y observamos la opción Build All, que sería construir o ensamblar ese fichero fuente. En ese proceso de ensamblado se nos van a generar, si todo sale bien, los ficheros objeto X y el fichero LST. Por último, tendremos que asociar el fichero X generado al microcontrolador de nuestro circuito. Esto no lo hace automáticamente Proteus, porque se puede dar el caso de que exista más de un microcontrolador en un mismo diseño. Pinchamos en el micro seleccionándolo con el ratón, con lo que se abrirá la ventana de edición del componente, en este caso el microcontrolador. Nos vamos a la casilla denominada Program Field, que es donde tendremos que cargar el fichero X generado, para lo cual lo podemos buscar con un browse. Seleccionaríamos un fichero, en este caso fichero X, y al pinchar en el botón abrir, automáticamente quedaría asignado al micro. Por otra parte, también dentro de esa misma ventana podríamos variar por defecto la frecuencia de trabajo del micro, su palabra de configuración y otra serie de opciones avanzadas como el periodo del watchdog, el contenido inicial de la memoria EEPROM, el tiempo de escritura de datos en la EEPROM, en el caso que tuviera EEPROM el micro, etcétera. Este tipo de opciones avanzadas las cambiaremos cuando sea necesario. Volveremos sobre ello en las aplicaciones que desarrollaremos en el capítulo 11. Vamos a aplicar lo expuesto anteriormente sobre un circuito basado en un PIC. Se trata de una alarma simple que funciona de la siguiente manera. Tenemos un interruptor conectado al pin RB0 int del PIC, de tal manera que cuando se active, emulando o simulando un sensor, producirá una interrupción en el micro que hará que saque un nivel alto por el pin RA0. Con lo cual,
polarizará el transistor bipolar Q1 y circulará una corriente de colector que excitará la bobina del relé, con lo cual pues el zumbador conectado a este pitará. Suponemos que ya tenemos diseñado nuestro programa fuente que va a ejecutar el micro, en este caso el PIC, con lo cual lo único que tenemos que hacer ahora es asociarlo a nuestro proyecto y ensamblarlo, para lo cual vamos a la opción Source, añadimos ese fichero SM, para lo cual lo primero podemos escoger la herramienta de generación de código, es un PIC, pues va a ensamblarse con la utilidad mpsam. Vamos a New, buscamos el código fuente, en este caso le he llamado ADC, fichero SM, OK. Ahora lógicamente nos aparecerá aquí al fondo del menú, el programa sería este, y ahora utilizamos la opción de ensamblado. Como vemos, nos aparece una ventana con los posibles errores, en este caso no existen, la construcción ha sido completa, con lo cual se ha generado el fichero LST y el fichero X. Finalmente, asignamos el fichero X al micro en cuestión, para lo cual lo seleccionamos, editamos la ventana de sus propiedades, vamos a la casilla Program Field, buscamos el fichero X, que se debe lógicamente generar en el mismo subdirectorio del esquema, del fichero esquema y del fichero SM. Opción de abrir. Podemos cambiar aquí la frecuencia o las propiedades avanzadas, no lo hacemos en este caso, lo dejamos todo por defecto. Le damos a OK. Y ahora ya podríamos simular nuestro circuito, con lo cual vamos al botón Play. Como vemos ya está simulando y ya podemos interactuar sobre este circuito, sobre esta simulación, con lo cual vamos al interruptor, lo cerramos, provocamos un cambio, pero vemos que el zumbador no pita, es decir, que no se excita el relé, con lo cual significará que el transistor no conduce por colector. Vemos que no se produce la interrupción en el micro, con lo cual, como sucede en muchos casos, pues debe haber algún error en el código fuente. Lo que haremos ahora es utilizar las herramientas de depuración que nos ofrece Proteus para encontrar ese error y corregirlo. Lo que vamos a hacer va a ser establecer un punto de ruptura dentro de cualquier línea de la rutina de interrupción, de tal manera que si el programa realmente atendiese a esa interrupción, se pararía la simulación. En caso contrario, si el programa no para, la simulación no se detiene, querrá decir que no entra en la rutina de interrupción, con lo cual posiblemente el error esté precisamente en la configuración del registro de interrupciones. Bien, para ello ejecutamos la simulación paso a paso. Ahora vamos al menú debug y abrimos la ventana de código de programa. Aquí veríamos nuestro programa que se está ejecutando, pero que de momento está parado.
vemos la rutina de interrupción en la que ponemos a 1 el pin R0 por A para activar el transistor, y justo aquí establecemos un punto de ruptura ahora. Ejecutamos la simulación, vemos que la simulación no se detiene, aunque cambiemos el estado del interruptor. Eso significará que nunca se entra en esa rutina de interrupción. Vamos a examinar con más detalle el código. Y la ventana de los registros del micro. Y nos fijamos que el programa está en un bucle continuo, no atiende a la interrupción, no entra en la rutina de interrupción, y por otra parte tenemos un valor del registro INCON que podemos observar aquí o podemos observar aquí, que si lo comparamos con el valor que debe tener para que se active la interrupción en RB0, pues vemos que no son iguales. Es decir, que en este bit aquí tendría que ser un 1 para que se habilitase la interrupción por RB0 /int. Sin embargo, hay un 0, con lo cual, lógicamente, no se van a habilitar las interrupciones. ¿Qué hacemos para cambiar este 0 por un 1 y habilitar la interrupción por RB0? Paramos la simulación, vamos al menú Source, editamos el fichero ASM, nos colocamos en la línea correspondiente, ponemos un 1, guardamos, cerramos, volvemos, y esto es importante, a ensamblar, y ahora corremos de nuevo la simulación. Ahora vemos que al activar el interruptor sí que hemos entrado al control del programa, sí que ha entrado en la rutina de interrupción, y por otra parte ha producido esa misma rutina de interrupción un nivel lógico alto en el pin R0, como observamos aquí, que ha producido una corriente de colector en el transistor, ha cerrado el circuito de relé y se ha activado el zumbador. Esto sería una forma sencilla de ver que efectivamente, pues al cambiar la configuración del registro INCON y habilitar la interrupción por RB0, pues se ha entrado ya en la rutina de interrupción y se ha pasado a atender lo que ésta contenga. En este ejemplo hemos visto un método muy sencillo de depuración del programa. Evidentemente el ejercicio era muy simple y el error se podría haber encontrado pues con la simple inspección del estado del programa. Sin embargo, en proyectos más complejos no quedará más remedio que utilizar
otros métodos, otras formas de depuración más complejas que nos ofrece Proteus.